Adelante, mi hermano Blas. Gracias a vos, mis amados hermanos. Eh, Nos da gusto poder saludarles nuevamente en este tercer taller de discipulado. Y bueno, eh, dos puntos muy importantes de nuestro fundamento que estaremos viendo el día de hoy. Y como ya lo mencionaba nuestro hermano Esdras, nuestros expositores el día de hoy será el ministro Aviv Sánchez Fernández y nuestro hermano diácono Rodolfo Tavera. Vamos a medida de las posibilidades, poder tener los micrófonos silenciados, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tomar este tiempo para entrar a un devocional que está a cargo de nuestro hermano Abdiel Sánchez, ¿verdad? Y bueno, vamos a tomar este momento y después del devocional, pues haremos una oración para dar inicio con nuestra primera capacitación. Y posteriormente, bueno, pues tendremos un receso para poder entrar a la siguiente capacitación. Bueno, pues vamos a darle el lugar a nuestro hermano Aviet Sánchez para que nos dirija con este devocional. Pasa a vosotros, hermanos. ¿Sí me escuchan? Vamos hermano. a entonar un estribillo que lleva por título Ven y llena. Queremos que Dios llene nuestro hogar y nuestras vidas. Amén, hermanos. Vamos a entonar un último estribillo antes de dar paso otra vez a nuestro hermano Eleazar. Lleva por título ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios, Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, así doy paso otra vez a nuestro hermano Blas. Muchas gracias, hermano Abdiel. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a orar para poder entrar a este primer tema y así darle paso a nuestro hermano ministro, a Abib Sánchez, que será el primer expositor del día de hoy. Vamos a orar, mis hermanos, vamos a orar. Bendito Padre que moras en las alturas de los cielos, mira, Señor, en esta noche estamos congregados, estamos reunidos a través de este medio, Señor, con un solo propósito: poder seguir capacitando nuestras vidas, poder seguir capacitando, Señor, en el conocimiento de tu palabra, pero también con el objetivo, Señor, de que tu iglesia siga creciendo, que nuestros ministerios, Señor, sigan fortaleciéndose, pero también, Padre, que la iglesia pueda seguir creciendo, pueda seguir eh, prosperando, Padre, en la vida espiritual de cada congregante, de cada hermano, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo de reflexión, este tiempo, Padre, en la cual, Señor, hemos de ser instruidos. Permite, Padre, que esta capacitación pueda ser de edificación y de bendición para nuestras vidas. Ponemos en tus manos a nuestros expositores del día de hoy, nuestro hermano Abib Sánchez, pero también nuestro hermano Rodolfo Tavera. Que tú les guíes, tú les dirijas, Padre, y que todo lo que se ha hablado en esta noche sea conforme la voluntad y la dirección de tu Santo Espíritu. Así pues, Señor, te lo pedimos, te lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues mis hermanos, damos lugar a nuestro hermano Abib. Adelante, mi hermano Abib. Tiene el tiempo para usted. Muy bien, pasamos a todos, hermanos. Es un gusto estar aquí con el distrito, los hermanos, los líderes, los pastores de las congregaciones. Y bueno, es un privilegio para nosotros presentar la palabra de nuestro Dios en esta parte de la capacitación del discipulado, el sistema discipulado. Creo que es muy importante que primero nosotros confirmemos y, como decía nuestro hermano Esdras, repasemos los puntos de fe, porque necesitamos tenerlos frescos para poder capacitar a otros, a los Timoteos. Bien, el punto 3 de nuestro fundamento doctrinal habla acerca del Hijo de Dios. Yo recuerdo cuando en aquel tiempo de Jesús caminaba y algunos pues no creían en él.
los fariseos y los saduceos y los sacerdotes, ellos pensaban que era un profeta, que era un maestro, un rabino, como allá les llamaban. Pero Jesús les hizo la pregunta a sus discípulos y les dijo, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? En esta tarde quizá yo pudiera hacer la pregunta inicial con ustedes, los que estamos aquí en este chat conectados. ¿Ustedes quiénes dicen que es Jesucristo? ¿Ustedes quiénes dicen que es el Hijo de Dios? ¿Alguien pudiera responder? Adelante, Crispín. Es nuestro Salvador, nuestro mediador. Bueno, vamos a ver, quiero preguntarles si están viendo la presentación. Que me hagan una señal si están viendo. Ok, muy bien. Vamos, ya dije. Punto de fe 3, el Hijo de Dios. Hay una declaración de nuestro fundamento doctrinal y esa declaración es la que nos debemos de aprender de cada punto doctrinal, porque es lo que creemos como organización religiosa, como iglesia. Todas las iglesias tienen una declaración doctrinal o una declaración como iglesia en lo que creen de fe. Nosotros lo que creemos como iglesia acerca del Hijo de Dios es lo siguiente, que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, siendo Dios y participando de la gloria eterna de su Padre. O sea, esto es algo que entendemos como iglesia. Jesús participa de la gloria eterna de su Padre. Se hizo hombre como el Mesías prometido, revelando al Padre bueno. Es el Salvador del mundo por su vida sin pecado, su muerte y resurrección. Y hoy vive glorificado como el Señor, dando el poder de ser hechos hijos de Dios a todos los que creen en Él e intercediendo por ellos. Esta es nuestra declaración principal. Y esta declaración encierra lo que es todo el punto 3 de nuestro fundamento. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, leemos que dice ahí el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces nosotros creemos lo que dicen las Escrituras. El unigénito Hijo de Dios quiere decir que es el único. Nosotros tenemos hijos, hermanos, pero nosotros sabemos que un hijo se gesta en el vientre de su madre, nace, y podemos ver y decir, se parece a mí o se parece a su mamá, porque el hijo de cada uno de nosotros tiene rasgos característicos de nosotros porque somos los que los engendramos. Hay alguien que se parece a su mamá, hay alguien que se parece a su papá, pero hay alguien que se parece a su abuelo, a su abuela. Y esto es normal porque cuando uno engendra hijos, el parecido físico es importante y es pues se echa de ver. Jesús no fue distinto a los nacimientos que nosotros hemos visto con nuestros hijos. La diferencia es que Jesús fue engendrado por Dios en la eternidad, en una realidad no determinada por el espacio-tiempo. Nosotros estamos determinados en un espacio-tiempo. En la eternidad hay algo que nos limita. Hay algo que nos separa de la eternidad y es precisamente el espacio-tiempo, que es un espacio donde nosotros nacemos y morimos, donde los minutos existen, las horas, los días, los meses. En la eternidad no hay horas, no hay días, no hay meses, no hay muerte. Y nosotros tenemos todas esas características en nuestro espacio-tiempo, pero Jesús no. Jesús viene de una realidad alterna a la que nosotros vivimos.
Y ahí en esa realidad de espacio-tiempo o fuera de eso, ahí fue engendrado. Esto es propio de la naturaleza de las criaturas, el espacio-tiempo donde vivimos. El término engendrado implica que Jesús es lo que Dios es. Y una vez más, para que nosotros entendamos un poco más, nuestro Dios quiso que nosotros viéramos en nuestra familia, en nuestros hijos, porque si yo soy doctor, seguramente mi hijo es doctor. Y ha pasado así a través del tiempo. Y cuando Dios engendra al Hijo, esto implica que Jesús es lo que Dios es. O sea, que posee la misma naturaleza divina de su Padre. Un hijo de nosotros es humano como nosotros. El Hijo de Dios es Dios como el que lo engendró. La Biblia no explica cómo sucedió. Simplemente declara que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. He querido poner aquí dos círculos, uno dentro del otro. Jesús dentro de otro círculo mayor que es Dios. Solamente para que nuestra mente capte el concepto de esta declaración de nuestro fundamento doctrinal. Es el único glorificado. Más adelante vamos a ver cómo fue engendrado y a través de quién. Él es el único glorificado, exaltado por sobre todas las criaturas celestes y terrestres. Esta es una declaración que nosotros creemos. Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Muy bien. Pero también Jesús es Dios. No solo existía en la eternidad, en una realidad alterna, sino que existía siendo Dios. Esta naturaleza divina de Jesús fue afirmada por el Padre mismo. En Lucas capítulo 9:35, leemos que dice allí, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo, ustedes recordarán que el Espíritu Santo, la figura de una paloma, posó en su cabeza. Y se oyó una voz desde el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y esto es una afirmación del Padre mismo. Bueno, pero también fue respaldada por sus obras. La declaración que Jesús es Dios fue respaldado por sus obras y proclamada por los apóstoles. Jesús, hay un punto importante aquí que él se asume como el yo soy. El yo soy era una expresión característica de Dios en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan cuando el profeta le dice, ¿y quién les digo que me envió? Jesús, el Señor Jehová Dios le dice, les vas a decir, yo soy, me envió. La declaración de yo soy es característica de Dios. Cuando alguien decía, yo soy, dijo, yo soy, me envió. Todos sabían que era Dios, que era aquel que vive en la eternidad. Muy bien. Es adorado como Dios, pues participa de la gloria eterna de su Padre. Juan 1:1 dice, todos lo conocemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Participa de la gloria eterna desde el inicio de la creación y desde antes, desde la eternidad. El apóstol Pablo dice a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 10 y 11, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y de los que están en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, Jesús es Dios. En una declaración nosotros leemos en la Biblia que dice, solo a Dios adorarás. Cuando Jesús es tentado,
del diablo, él le dice. Y cuando el diablo le ofrece y le quiere tentar con los reinos, que más adelante vamos a ver, pero lo quiero recordar aquí porque Jesús le dice, no, porque escrito está, solo a tu Dios adorarás y a él servirás, solo a tu Dios servirás y a él adorarás. Y entonces vemos aquí en la declaración del escritor a la iglesia de Filipo, que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla, se va a adorar todos. Y no solamente los humanos, los que vivimos en esta realidad o en este espacio-tiempo, sino los que están en los cielos, los seres eternos, los ángeles. Quizá no sabemos qué hay más en los cielos, no se nos fue revelado mucho. Los que están en la tierra, sí conocemos, somos el género humano, pero también están los animales, las plantas, los mares. Debajo de la tierra, ¿qué seres habrá que se le arrodillen a Jesús? Pues debajo de la tierra, lo que haya, lo que exista, se le arrodilla a Jesús. Y toda lengua confiesa que es el Señor. Es otro término dado a Dios en el Antiguo Testamento. Los judíos eran muy respetuosos y para no ofender le decían el Señor, una de los títulos de Dios. Y entonces si el escritor a Filipenses dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, entonces Jesús es Dios, para la gloria de Dios Padre. Ese yo soy se aplica a Dios y yo soy también se aplica a Jesús. Es nuestra declaración doctrinal. La preexistencia del Hijo de Dios. En la eternidad, en otra realidad alterna, en una realidad donde no existe el tiempo, en esta imagen que estoy presentando, está pues como un mapa con todas las naciones del mundo y un reloj. Bueno, porque nosotros estamos en un espacio-tiempo. Estamos viviendo en esta realidad. Nuestra realidad es limitada, a diferencia de la eternidad. Bueno, el Hijo era desde el principio cuando todas las cosas comenzaron. Él ya estaba, lo leímos en Juan 1:1. ¿Quiere verlo? Juan 1:1, vamos a leer esta escritura que nos da luz de lo que era en el inicio, en el principio. Dice Juan que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Entonces nosotros creemos que Jesús era desde el principio, cuando todo comenzó. El Hijo de Dios trasciende la dimensión del tiempo. Hay una dimensión que nosotros no podemos pasar. Tenemos destinado un límite del cual no podremos pasar. Pero el Hijo trasciende esta dimensión del tiempo. Colosenses 1, vamos a leer allí en la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 15 al 17. Dice la palabra de nuestro Dios así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue la causa y razón de la creación. Qué bonito, hermanos. Él tenía gloria eterna con su Padre. Él vivía en la eternidad, en una dimensión distinta, con características distintas, antes de que el mundo fuese. Mire lo que dice Juan 17. Juan capítulo 17, versículo 5.
Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Esto nos habla de la preexistencia del Hijo de Dios. No es un invento de la humanidad. La Escritura nos dice que ya existía. Las palabras de Jesús que registra el evangelista Juan, que acabamos de leer, él le hace una petición a su padre y le dice: restitúyeme. Dame esa gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Glorifícame al lado tuyo. Porque él venía a cumplir una misión, pero él ya existía. Y entonces eso nos da a entender que también es eterno. Pero se hizo hombre. Y se hizo hombre como el Mesías prometido. Había una promesa que todos los judíos y toda la gente escuchaba del Mesías. Ellos estaban esperando al Mesías, especialmente en tiempos cuando él nace, porque estaban oprimidos por el gobierno romano y querían ellos que el Mesías viniera y los rescatara y los salvara, porque eso decían las profecías. El Hijo de Dios tuvo que participar de carne y sangre como hombre. Como Dios no podía hacer mucho, por eso tuvo que venir para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Hebreos 2:14 dice así. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesús se hizo hombre porque había una promesa del Mesías que vendría. Y lo primero que destruyó o de las cosas que él vino a hacer es precisamente a destruir la muerte o destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Él fue declarado anticipadamente como el Mesías, que tendría ascendencia divina, y en cumplimiento de esta expectativa, el Hijo de Dios se humanó. El Verbo se hizo carne. Juan 1:14. Dice allí la Escritura: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vimos, dice el escritor, el evangelista, vimos su gloria, que era gloria como del unigénito del Padre. Se vino a ser hombre y nació de una mujer virgen. Fue engendrado por el Espíritu Santo. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23, lo declara. Y dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estaba cumpliendo la profecía. Estaba cumpliendo lo que estaba prometido por los profetas. Nació de una virgen. La declaración era que aquí concebirá, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Se hizo real, ya no era solamente un pensamiento, ya no era solamente algo esperado, no era una promesa.
Era algo plenamente humano y experimentó las mismas tentaciones de los seres humanos. También hay una teoría de que quizá él soportó todo porque era divino, pero nosotros creemos que si nació de una mujer, era humano, quizá con algunas características que nosotros conocemos como especiales. Quizá una mente brillante, quizá una fuerza diferente, quizá unas capacidades, pero finalmente humano. Pero mire lo que dice Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 4, acerca de esto. Y versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El escritor a los Hebreos dice que Jesús sufrió las mismas tentaciones de los seres humanos. ¿Y cuáles son nuestras tentaciones, hermanos? Quizá el vicio, el cigarro, la bebida, quizá las mujeres, quizá el dinero, quizá la pereza, quizá el trabajar y trabajar y el estar trabajando todo el día. ¿Qué otra tentación hay? A los bienes materiales. Bueno, todas las tentaciones que usted se pueda imaginar, que a veces quizá le dieron ganas de robar, quizá le dieron ganas de mentir. Porque el escritor dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Y cuando dice en todo, no podemos decir, no digas eso de Jesús. Jesús no fue tentado con el sexo opuesto porque él era divino. No, el escritor dice en todo, y cuando dice en todo, es en lo que usted y yo hemos sido tentados. La diferencia es que usted y yo hemos caído, y Jesús dice que fue sin pecado. Que usted y yo seguimos cayendo, porque somos humanos. Pero él vino a demostrarnos que puede ser o que podemos ser humanos sin pecar. Tener esa capacidad que él tuvo es nuestra esperanza. Él se hizo hombre como el Mesías prometido, pero se hizo real. No fue un hombre que era mitad humano y mitad divino y por eso podía resistir. No. En la tentación que Satanás le hace, nosotros podemos ver que él tuvo hambre. Y entonces Satanás le dice, pues, pero convierte esas piedras en pan. Tú tienes esa capacidad. Porque tenía hambre. Cuando usted y yo tenemos hambre, podemos ser tentados. ¿Alguna vez pensó que podemos pecar comiendo? ¿O alguna vez pensó que podemos pecar deseando un puesto directivo, un puesto de renombre, porque eso le ofreció Satanás? Bueno, en todas las tentaciones que hemos tenido, Jesús las tuvo. Las mismas tentaciones de los seres humanos. Y yo no creo que se le haya pasado una tentación porque él las conoce todas, dice el escritor a los Hebreos. ¿Y con qué objetivo? Bueno, para poder ser un Dios que nos comprende. Pero antes de ver esto, quiero decirles que ustedes conocen la historia, que sí murió, pero resucitó. El sepulcro vacío. Ya no está Jesús. Cuando María Magdalena y su acompañante, la otra mujer, fueron al sepulcro, lo encontraron vacío. Él prometió resucitar. Jesús es la más grande expresión del amor de Dios. Y la muerte de Jesús en la cruz es la culminación de ese amor. Él muere como consecuencia de su obediencia radical a Dios, a manos de los representantes de los poderes políticos y religiosos de la época, que lo sometieron a la ejecución destinada para lo más vil, para lo más despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, dice Isaías 53, del 3 al 5. ¿Quiere leerlo? Vamos ahí a la cita Isaías 53. Esta es una profecía
del Mesías, que es muy bonita porque habla de su sufrimiento. Yo no sé si ustedes vieron la película de Mel Gibson de Jesucristo. Es muy sangrienta en el sentido que quieren dar a entender los sufrimientos tan reales que sufrió el maestro. Algunos que hemos visto esa película hemos llorado y a lo mejor fue algo peor. Pero miren lo que dice aquí, del versículo 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué bendición que expresó su amor de esa manera. Quizá esta película sea la más detallada de Isaías 53, 3 al 5, porque dice que fue molido, que fue despreciado y desechado. Seguramente fue algo trágico. Si nosotros nos ponemos en sus zapatos un poco, solo de pensarlo, nos ponemos a llorar. Qué grande amor que él sufriera tanto por usted y por mí. Pero esta muerte y esta demostración de amor, y según las escrituras, Jesús resucitó al tercer día. Él lo prometió. Mire lo que dice primero los Corintios, capítulo 15, versículo 4. Da una declaración el apóstol Pablo. Los Corintios, capítulo 15, versículo 4, dice así: porque las cosas que se escribieron antes, perdón, estoy en Romanos. Dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Había una escritura que ya decía que iba a resucitar al tercer día. Y esto movió el corazón de los primeros creyentes para que, confiados en la presencia de su Señor resucitado, enfrentaran el ambiente adverso a su proclamación. En aquel día había persecución, había desprecio, pero esta resurrección movió el corazón de los primeros cristianos, de los que estaban allí, que estaban confiados en la presencia de su Señor cuando Él se presentó y les dio el ánimo. Primero Corintios, capítulo 15, donde estamos, en el versículo del 12 al 20, dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque había algunos que lo negaban. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Vana es nuestra predicación. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado, dice el versículo 20. Pero ¿qué creen? Que sí resucitó. Y entonces, como ha resucitado, nosotros somos primicias y Él es primicia de los que durmieron. Él vino a ser el primogénito de toda criatura, pero también en la resurrección.
Y esto motivó el corazón de los primeros creyentes. Esto debe de motivar el corazón de nosotros. Porque Él resucitó. Jesucristo vive. Y Él pasó, como dice la Escritura, 3 días y 3 noches en la tumba. Ante la insistencia de los escribas y fariseos de que el Señor Jesús les diera una señal. O sea, ellos querían ver un milagro, porque recuerde que Jesús utilizaba los milagros porque en ese tiempo, en esa era, en esa época, se necesitaban los milagros para creer. Y ellos decían, pues muéstranos una señal. A través de señales la gente creía, para así comprobar que el Señor se las dio y les dijo que estaría en la tumba 3 días y 3 noches, así como el profeta Jonás lo estuvo en el vientre de la ballena. Jonás 2:1 nos dice lo que Jonás duró en el vientre de la ballena, y Mateo 12:38 al 40, Jesús les dice que esa es la señal mesiánica que ellos querían. Ellos querían una señal. Y Jesús les dice, señal no les será dada sino la del profeta, la de Jonás, que como él estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo de Dios. Y bueno, considerando que los judíos contabilizaban el día, aquí hay un esquema de los días bíblicos, comenzando el día por la noche y el término víspera que dice en la Biblia, en Mateo, es una de las divisiones del día romano. También víspera, que corresponde al crepúsculo de la tarde. Y podemos concluir que la cita de Mateo 28, del 1 al 15, nos señala que la resurrección de Jesús aconteció la tarde o fin de la parte clara del sábado semanal. A partir de este hecho se puede contar hacia atrás y ver que los 3 días y las 3 noches inician el miércoles por la tarde, día en que murió y fue sepultado el Salvador, tal como en otro momento él mismo lo mencionó. Nosotros sabemos que los días empiezan en la tarde, como desde la creación. Y entonces, miren lo que dice Mateo 8:31. Vamos a leer esta cita del Evangelio de Mateo. Mateo 8:31 declara y dice así. Y los demonios rogaron diciéndoles, perdón, está aquí la cita equivocada, es Mateo 28. Mateo 28. La cita de arriba de Mateo 28, del 1 al 15, habla del terremoto que se generó cuando la piedra se removió y cuando Jesús resucitó. Y bueno, creo que este hecho de que pasó 3 días y 3 noches en la tumba nos da una señal de que Jesús era el Hijo de Dios. Y que resucitó y que no solamente resucitó, sino que empezó a confirmar a los hermanos, porque empezó a aparecérseles. Él había dicho que él iba a estar en el vientre de la tierra. Es el Evangelio de Lucas. Mateo 28:1, hermano. ¿Perdón? Mateo 28:1 era. Mateo 28 del 1 al 15. Sí, está bien.
Bueno, Mateo 12:4, hermano. Mateo 12:4. ¿Nos quiere leer, hermano Noé, por favor? Sí, permíteme. Dice así, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Muy bien, esa es la cita. ¿La quiere repetir, mi hermano? Bueno, esta promesa se cumplió. Esta promesa de Jesús y esta declaración se cumplió cabalmente. Y podemos hacer una predicación totalmente de este hecho, que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y lo podemos hacer en un estudio completo. Pero nosotros creemos por fe que esto sucedió porque lo declaran las Escrituras. Y así sucedió. Dicen los evangelios y lo declaran. Y ahora Jesús vive glorificado una vez que resucitó y que confirmó la fe de los apóstoles. Jesús vive glorificado como Señor. Mateo 12:40, hermano, perdón, no le contesté hace un momento, perdón. Bueno, Mateo 12:40 es la declaración de Jesús de que iba a estar en el corazón de la tierra como Jonás en el vientre de la ballena. Bien, Jesús ahora vive glorificado como Señor y nos hace hijos de Dios e intercede por los creyentes. Esto fue a causa de su obediencia a su muerte y resurrección. Ahora Jesús es el Señor de todo, trascendiendo todo dominio y potestad y señorío. Romanos 14:9 lo declara así. Quiero que vayan conmigo. Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Bueno, esta declaración no quiere decir que los muertos están como en un estado de inconsciencia, como la gente cree. No es que estén algunos en el limbo, que algunos estén por ahí en el cielo, otros en el infierno, no. Cuando declara la Escritura que Jesús es Señor, así de los muertos como de los que viven, quiere decir que Él es Señor de todo, trascendiendo todo dominio, potestad y señorío. Algunos piensan que ven ovnis, que hay fantasmas, o que hay huestes que de repente se manifiestan. Bueno, algunos no creemos en eso, pero si lo hubiera, la declaración de Romanos dice: Jesús es Señor de todo, incluso de lo que vemos raro. Si usted ve por ahí una nave espacial con marcianos o con gente de fuera del planeta, y si hubiera, Jesús es Señor de todo. No hay que temer porque Él está con nosotros. Es una declaración que dice que Él tiene o trasciende todo dominio, toda potestad y todo señorío. Nosotros no conocemos qué hay en las profundidades del mar o qué monstruos marinos hay. Pues nuestro Señor Jesucristo es Señor aún de esos monstruos marinos que nunca salen a la superficie. Dicen que hay otro mundo marino debajo en las profundidades del mar. Y si volteamos hacia arriba, hay un mundo en las estrellas, en las galaxias. Incluso me atrevo a decir, si hubiera otros mundos, Jesús es Señor de todo. Pero bueno, estamos hablando de nosotros, los terrestres, de los humanos, todo lo que hay en el mundo.
Jesús es el Señor. Él tiene autoridad sobre todo lo creado y debemos reconocerlo como digno de toda sujeción obediente y suprema adoración. Él es el que es digno de adoración. En el Antiguo Testamento decía los judíos que Dios, que Jehová era el único que se debía de adorar. Pero miren lo que dice Hechos 2:36. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Señor Cristo. Y si nosotros leemos en el capítulo 1, del versículo 20 al 23, nosotros nos encontramos con esta declaración. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra, a su diestra, a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Y ahí declara sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Qué bonito, hermanos, porque ahora Hijo de Dios tiene autoridad sobre todo lo creado. Y nosotros debemos de reconocer esa autoridad que le ha sido dada. Es lo que creemos. A toda persona que cree en Jesús, que le recibe, le es otorgado el poder de convertirse en hijos de Dios. Esta filiación es dada por el Padre como un regalo de amor a quienes aceptan a Jesús, su Hijo, como Salvador. Juan 1, 12 y 13. Es lo que dice, que todo aquel que acepta. Vamos a verlo, Juan 1, versículo 12 y 13. El evangelista Juan lo dice en el capítulo 1. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de carne. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta es una declaración muy bonita de Juan, porque Jesucristo fue engendrado así, no de voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Fue engendrado por Dios. Y entonces cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, Hijo de Dios, entonces también nosotros tendremos esa bendición de ser engendrados, de convertirnos en hijo de Dios. Porque dice que también como Jesucristo, nosotros seremos engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto es muy bonito, porque ahora nos hace hijos de Dios. Y intercede ahora por nosotros. Él está sentado a la diestra, intercediendo por todos los creyentes. Aboga a favor de ellos. Esta intercesión no terminó a la hora de su muerte, sino que se constituyó en defensor de los pecadores, como mediador del nuevo pacto. Es sensible a la realidad de las debilidades humanas. Y quien con sinceridad y arrepentimiento le busca, encuentra la consolación y el perdón divino. Es lo que dice Primera de Juan 2:1. ¿Quieren verlo conmigo para terminar? Primera de Juan 2:1 dice así. Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos. Es una carta que habla con amor.
hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que se porten bien, para que sean obedientes. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, seamos sinceros, arrepintámonos, busquemos a Dios, porque vamos a encontrar consolación, pero no solamente eso, vamos a encontrar el perdón divino. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias, mi hermano Aviv. Creo que reafirma, hermanos, lo que nos acaba de exponer nuestro hermano Aviv, pues lo que conocemos todos, ¿verdad? Acerca de la divinidad de Jesús. Y reafirma el hecho de que aún siendo hombre, ¿verdad? O siendo hombre, pues no perdió esa divinidad y sigue siendo Dios, hermano. Muchas gracias, mi hermano Aviv, por su participación. Y bueno, mis hermanos, pues vamos a tomar un momento, ¿verdad? Un espacio para que pues tome usted agua, se traiga su café, mis hermanos, y posteriormente vamos a continuar con la participación de nuestro hermano Rodolfo Tavera. Y para esto pues vamos a tomar nada más, hermanos, 10 minutos, ¿verdad? 10 minutos para que puedan estirarse un poco y regresamos, hermanos. Regresamos en 10 minutos. Que nos vayamos preparando. Nuevamente, mis hermanos, pasa voz. Vamos a irnos preparando para la siguiente exposición. Y bueno, ahora va a estar a cargo de nuestro hermano diácono Rodolfo Tavera, el cual nos estará exponiendo el punto de fe número 4. Y bueno, pues vamos a darle lugar a nuestro hermano. Adelante, mi hermano Rodolfo. Hermano Rodo Tavera. Gracias, saludos de gracia y de paz a todos ustedes, amados hermanos. Y pues la pregunta clave y muy clásica ya en esto es, ¿me escuchan perfectamente? Y si me escuchan, levanten por favor su mano. Ya estoy viendo que sí me escuchan. Esta noche vamos a repasar lo que es el punto número 4, que es el Espíritu Santo. Todos nosotros conocemos lo que es el Espíritu Santo. Y lo que vamos a hacer nosotros simple y sencillamente va a ser actualizar la información que tenemos para poder habilitar a los instructores que vamos a capacitar para poder compartir el discipulado. Yo no me voy a dedicar a hablar con ustedes sobre qué es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta. No, ¿por qué? Porque ustedes y yo ya hicimos un compromiso, un pacto con el Señor, por lo tanto, aceptamos lo que el fundamento doctrinal habla al respecto del Espíritu Santo. Entonces usted y yo sabemos perfectamente lo que es Dios, lo que es la Biblia, lo que es el Hijo de Dios y lo que es un creyente, lo que es un miembro y lo que es un simpatizante. Entonces hoy vamos a escuchar palabras como creyente, como simpatizante, como Hijo de Dios, como Espíritu Santo. Y esto simple y sencillamente nos va a servir a nosotros como recuerdo de lo que ya sabemos. A algunos de ustedes, y les quiero decir desde ahorita, que se preparen, mi hermano Benjamín, mi hermano Esdras, mi hermano ministro Pedro Sánchez de la Rosa, mi hermano ministro Noé Rodríguez, mi hermano ministro Moisés Medrano y mi hermano pastor Blas Castañeda. A ustedes les voy a hacer unas preguntas al respecto de lo que es el Espíritu Santo conforme al fundamento de fe. Vamos a darle una pequeña repasada, vamos a verlo a través de una presentación. Al final les voy a regalar una infografía que hice para recordar muy rápidamente lo que es el Espíritu Santo, si es que nosotros lo vamos a compartir con nuestros líderes. Y también les voy a dejar un quiz. Un quiz no es otra cosa, sino que un pequeño cuestionario, un recordatorio, para que nosotros podamos afinar el conocimiento de lo que hoy nosotros adquirimos. Les voy a dejar el enlace a través del WhatsApp, para que ustedes lo puedan tener. Y bueno, pues vamos a iniciar sin más preámbulo.
quiero comentarles que esta tarde vamos a ver algo que es bien importante. ¿Por qué? Si ustedes y yo abrimos nuestras Sagradas Escrituras en Génesis 1:1, desde ahí nos damos cuenta que el Espíritu de Dios está presente. ¿Por qué? Porque dice muy claro esta parte de la Escritura. Lo voy a leer para ustedes. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y tinieblas y estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el inicio de la creación, desde el inicio de la historia bíblica, está presente el Espíritu de Dios, está presente el Espíritu Santo. En las últimas páginas de la Biblia se habla y dice que el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Antes de que viniera nuestro Salvador, antes de que viniera el Hijo de Dios, según lo que acabamos de escuchar, Él es el medio por el cual se manifiesta este Consolador entre nosotros. Este Consolador que es poder de Dios. Vamos a darnos cuenta cómo actúa, vamos a darnos cuenta de dónde procede, vamos a darnos cuenta de los beneficios que trae el Espíritu de Dios, y uno de ellos es la vida nueva. Nos vamos a dar cuenta de cómo podemos tener vida y cuáles son sus frutos. Entonces vamos a iniciar. Voy a leer esta parte y después de eso me gustaría que me regalara su opinión mi hermano Benjamín. Voy a leer para ustedes esta parte. Dice así: por el Espíritu Santo, Dios está presente de manera activa y vivificante en el mundo. Es poder de Dios que da vida nueva, hace que los creyentes sean hijos de Dios, les une en una auténtica comunión y les hace capaces para ser testigos de Jesús hasta lo último de la tierra. Por el Espíritu Santo, Dios y su Hijo actúan en el corazón de cada creyente, dándole el amor genuino como fruto y tarea, que incluye el ejercicio de los dones que el mismo Espíritu reparte a cada uno de nosotros. Benjamín, te quiero preguntar, ¿qué nos puedes ampliar al respecto de este párrafo primero, en donde nos habla del poder, en donde nos habla de la vivificación y donde nos habla de la manera activa? ¿Qué nos puedes ampliar a este respecto, Benjamín, por favor? Muchas gracias, hermano. Bueno, creo que una manera muy sencilla de entender esto que acabamos de leer es que el Espíritu Santo es la manera en cómo actúa Dios en medio de los creyentes. Por ahí en Hechos, los apóstoles y bueno, desde que, bueno, ellos reciben la promesa, y la promesa es que recibirían poder para hacer la misión que Dios nos ha encargado a cada uno de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es precisamente, es la forma, es lo que nos impulsa, es lo que lo que hace que nosotros hagamos el trabajo que el Señor nos ha encomendado. Perfecto, Benjamín, muchas gracias. Vamos a la siguiente parte y aquí quiero que se prepare mi hermano Blas Castañeda. Voy a leer estas tres secciones y dice esta otra, dice: el Espíritu Santo hace posible experimentar la presencia y la acción vivificante de Dios en el mundo. ¿Cómo lo hace? A través de esto. A través de la plenitud. El Espíritu Santo se deja ver después de la irrupción de Cristo Jesús en el reino, y es el reino de Dios que llega hacia nosotros. Dice la palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar, me ha enviado a predicar libertad a los cautivos. Y ese versículo de Lucas y de Isaías ya lo conocemos. La segunda parte en la que se manifiesta esto es que dice que después de la ascensión del Señor resucitado, Dios continúa por medio del Espíritu Santo la obra de salvación. Ustedes y yo sabemos que después de la resurrección de nuestro Salvador, el Señor resucita, y después de su ascensión, 50 días después, hay una manifestación tremenda en el día del Pentecostés. Entonces se va el Señor, pero Él promete un consolador y lo deja aquí, ¿no? Bueno, la tercera forma dice que prepara el corazón de las personas aún antes de recibir la predicación del Evangelio. Usted y yo sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también sabemos que nadie le dice al Señor, Señor, a Jesús, Jesús, si no es por el Espíritu. No solamente el Señor
a través de su Espíritu Santo y nuestro Redentor actúan, sino que aquí dice la palabra de Dios en Hechos 18, del 9 al 11, dice, y le dijo a Pablo en visión de noche, es parafraseado, no temas, habla, no calles, estoy contigo, nadie podrá mano sobre ti. Imagínense ustedes el problemita que tenía Pablo, pues antes de esto, Pablo era un personaje no solamente que no conocía la iglesia, sino que además la perseguía. Pero con el poder del Espíritu Santo las cosas fueron diferentes y permaneció durante mucho tiempo Pablo predicando la palabra de Dios. Hermano Blas, ¿qué nos puedes resumir al respecto de estos párrafos que acabamos de leer? Sí, mi hermano Rodolfo, muchas gracias. Bueno, la escritura nos enseña, ¿verdad?, que era necesario que Jesús regresara de donde vino para que el Espíritu Santo ahora pudiera estar con nosotros y era quien nos iba a guiar y nos iba a conducir y nos iba a mostrar o a seguir mostrando todas las cosas. Entonces podemos decir que con el Espíritu Santo podemos experimentar también la presencia de Dios en nuestras vidas, la acción salvífica de Dios en nuestras vidas, que inicia en Jesús, ¿verdad? Y ahora sigue continuando a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo pues obra en el corazón, como bien lo mencionabas, obra en el corazón para poder responder de manera genuina, de manera verdadera al llamado o a la en respuesta a lo que Dios determina o anuncia para nosotros. Inicia en el corazón y bueno, empieza a dar fruto, ¿verdad? En nosotros. Y es exactamente lo que hace pues el Espíritu Santo, ¿no? A través de Jesucristo, pues inicia y bueno, ahora continúa por medio de él. Perfecto, muchas gracias, hermano Blas. Y quiero pedir a mi hermano ministro Pedro Sánchez de las Rosas, que se va preparando, para que nos comparta algo de lo que voy a leer en esta narración. Dice, explícitamente Jesús afirmó la procedencia del Espíritu Santo, viene de Dios. Es una realidad que se origina en él y le pertenece. El hecho de que el Espíritu Santo venga de Dios revela la gran verdad de que Dios está profundamente comprometido con sus criaturas y busca que éstas lo experimenten como cercano, presente, atento y dispuesto a habitar permanentemente en ellas. Dice uno de los versículos que vienen aquí citados, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Para cuándo? Para siempre. No nos vamos a tener que preocupar de qué habremos de decir, de qué habremos de argumentar, porque el Espíritu Santo nos va a recordar a nosotros todas las cosas. Adelante, mi hermano Pedro, lo escucho, gracias. Bien, parece que nuestro hermano Pedro no está por aquí. Quiero preguntarle a mi hermano Esdras si se encuentra por ahí que nos pueda colaborar. Tenía apagado el micrófono, hermano. Ah, perfecto, hermano. Lo que pasa es que como yo no veo, pero adelante, hermano, lo escuchamos. Gracias. Discúlpeme. No, al contrario. Bueno, estaba diciendo que así como un padre ama a sus hijos y quiere lo mejor para ellos, incluso entrega su vida. Muchas madres, muchos padres se desgastan por sus hijos porque hay un compromiso muy fuerte, es su sangre. Ahora también Dios tiene un compromiso con nosotros y somos sus hijos. Entonces, no nos desampara en ningún momento y hace entonces todo lo posible para que nosotros triunfemos como creyentes, como sus hijos. Entonces, nos da uno de sus valores, nos da de su Santo Espíritu. Y nosotros sabemos que si nosotros pedimos el Espíritu, no nos va a dar otra cosa. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a sus hijos,
pues cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a quien lo demande de él. Entonces nosotros tenemos ese gran privilegio de ser hijos de Dios y no abandonados. Pablo dice que nos ha sellado. No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuiste sellados hasta el día de la redención. Entonces nosotros tenemos ese gran privilegio de ser hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios, entonces Dios nos da esa porción tan especial del mismo, la guía de su Santo Espíritu. Y creo que Jesús, en lo que ya leíamos nosotros, dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Entonces viene pues el regalo de Dios, y cuando nosotros nos sintamos desgastados, cuando nos sintamos que hemos fallado, que tenemos nosotros esa carencia, esa fortaleza espiritual, podemos solicitar al Señor un refuerzo de su Santo Espíritu. Tenemos pues el privilegio de experimentar la presencia de Dios a través de su Espíritu. Tenemos el privilegio de ser guiados a la verdad por medio de su Espíritu. Tenemos el privilegio de ser acompañados en nuestras oraciones, porque qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu clama por nosotros con gemidos indecibles. Entonces tenemos el regalo de Dios que tanto necesitamos como seres humanos para poder salir victoriosos en nuestra vida, donde tenemos una lucha contra nuestra carne, pero el Espíritu nos levanta y nos fortalece. Gracias por su comentario, hermano Pedro. Qué atinada opinión. Vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Dice aquí los beneficios de este poder. Fe y salvación. Y fe y salvación es el apartado al cual pertenece este punto doctrinal que tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene de Dios como respuesta a la necesidad humana de salvación, de dirección, de redención y de restauración. Es la expresión amorosa de Dios que continúa dándose en una relación íntima de padre a hijo. Y dice la palabra de Dios en este capítulo y en este versículo de Tito: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Mi hermano Esdras, ¿nos podrías regalar un comentario al respecto de este beneficio de poseer el Espíritu Santo nosotros los creyentes? Sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros nos movemos en dos ámbitos como personas. El primer ámbito en el cual nos movemos es el secular. Tenemos trabajos, utilizamos el transporte, tenemos las mismas necesidades que todas las personas en lo secular, los mismos flagelos sociales. Sin embargo, nosotros también vivimos en otro ámbito, hermanos. Y la Biblia llama a este ámbito ámbito espiritual, ¿sí? La vida en Cristo, para que nosotros podamos dimensionar la importancia del Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento es conocida como la vida en el Espíritu, o como la vida espiritual. ¿Por qué? Porque lo que hemos comprendido a través de la palabra es que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros somos reconocidos ahora como parte de la familia de Dios, como hijos de Dios. Les dio el derecho, les dio la potestad, dice la Biblia, de ser llamados hijos de Dios. Y al ser recibidos por Dios como sus hijos, como parte de su familia, también Dios, para que podamos experimentar, para que podamos vivir esta nueva vida, nos permite disfrutar ahora de la presencia del Espíritu Santo, ¿sí?
El Espíritu Santo actúa en nuestra vida de tal manera, ¿verdad?, que muchas cosas, que muchos aspectos de la vida cristiana que por naturaleza son difíciles, hermanos, porque la vida cristiana es una vida que va en contra de la naturaleza caída del ser humano, pero ahora las podemos vivir a través de una vida espiritual, a través de la influencia, de la dirección del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. La presencia del Espíritu de Dios, termino mi comentario, en la vida de las personas, tiene una similitud con la labor del Espíritu en la creación. Recordemos que al principio dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía, pero ya se movía el Espíritu sobre la faz de las aguas. Y al final del capítulo vemos que esa tierra desordenada y vacía era una tierra perfecta. Dios, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas, también va trayendo orden, va trayendo belleza, va trayendo coherencia, va construyendo, ¿verdad?, al ser humano que Dios desea que seamos cada uno de nosotros. Ese sería mi comentario, hermano Rodolfo. Muchas gracias, hermano Esdras. Qué interesante saber que puede que nosotros tengamos problemas, carencias y situaciones complicadas, pero hoy estamos recordando que el Espíritu Santo nos acompaña y Él es el que nos provee la fe y el que nos lleva a la salvación. Y como decía bien mi hermano Esdras, está aquí desde el principio, desde que la tierra estaba desordenada y vacía. Quiero invitar a mi hermano Moisés Medrano que se vaya preparando para que nos regale un comentario en este párrafo que voy a leer. Dice aquí que el Espíritu Santo da vida nueva. El Espíritu Santo hace nacer al creyente a la vida nueva que viene de Dios y le sustenta en ella. Esta vida nueva es un milagro de Dios que demanda del creyente su disposición a la influencia del Espíritu Santo, que se traduce en una vida activa, responsable y anhelante de plenitud. El Espíritu Santo hace de los creyentes hijos de Dios. Dios toma como hijo a la persona que cree en Jesús y por el Espíritu Santo transforma su corazón para que experimente a Dios como Padre y esté dispuesto a cumplir su voluntad como lo hizo Cristo. Aquí vienen algunas citas bíblicas, pero creo que esto es muy explícito y se explica por sí mismo, ¿no? Dios demanda que nosotros como hijos y por la influencia del Espíritu Santo se traduzca para nosotros esto como una vida activa y que anhele la plenitud. Yo quiero preguntarle, ¿quién de nosotros no anhelamos vivir plenamente? Y hay muchas definiciones de plenitud, pero lo que para ti significa pleno, a lo mejor es diferente para mí, pero el Señor anhela que en esa plenitud y en ese concepto de plenitud que tú tienes, que nosotros lleguemos a esa plenitud, que nosotros lleguemos a vivir en esa totalidad que anhelamos. Para nosotros es como integral, pero nosotros tenemos un parámetro: ser edificados hasta llegar a la estatura perfecta de Cristo Jesús. Mi hermano, ¿nos puede regalar su comentario? Sí, con mucho gusto. Gracias. En este punto, cuando nos habla que el Espíritu Santo da vida nueva, nos vamos a recordar el relato que tenemos allá en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3, del 3 al 6, donde aparece el relato de Nicodemo, donde Jesús le dijo: ¿os es necesario nacer otra vez? Y no había comprensión en este hombre, hasta que vino la declaración de Jesús y les habla que era necesario nacer de agua y del Espíritu. Y allá da el principio, hermanos, que todo ser viviente necesita primeramente creer en Jesús para ser sellados a través de su Espíritu Santo y de esa manera nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Y este nuevo creyente que nace en el Espíritu, encontramos allá en Juan 1:2 que aquel que cree en Jesús es llamado hijo de Dios. Cada que hemos tenido la bendición de recibir el Espíritu de Dios, recibimos también por derecho, podríamos decir,
ser llamados hijos de Dios. Y de allí pues se canaliza muchas cosas. Al ser llamados hijos de Dios, pues tenemos la herencia que es la vida eterna y que somos coherederos de Cristo. Esa es la gran bendición que a través del Espíritu Santo tenemos. Y tiene el Espíritu Santo, nos unifica. De allí que nos permite ser y formar parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros somos miembros en parte, como dice 1 Corintios 12. Dice que cada uno de nosotros vamos formando el cuerpo de Cristo. Refiriéndose pues de que todos los que formamos la iglesia, a través del Espíritu Santo hay esa unificación para glorificar a nuestro Dios. Esto es lo más hermoso que podemos nosotros comprender referente al Espíritu Santo. Y también ello nos da derecho también, hermanos, a través de ese fruto que es el amor, tener pues el gozo, la paz, la tolerancia, que es una manifestación del Espíritu Santo que ha sido derramado a cada uno de nosotros. Damos frutos, ¿verdad? Es una nueva forma de vivir. Vamos mostrando que realmente somos hijos de Dios con virtudes especiales que nuestro Dios nos ha permitido obtener. Y para terminar, podríamos decir que el apóstol Pablo, tanto en el capítulo 3, 16 de la primera carta a los Corintios, como en el capítulo 6, verso 19, dice, ¿no sabéis que sois el cuerpo, el templo de Dios? Y luego también en el capítulo 6, verso 19, dice, ¿no sabéis que sois el templo del Espíritu Santo, en el cual mora en cada uno de nosotros? Eso es una bendición extraordinaria. Saber que el poder de Dios, la esencia de Dios, está en el creyente. Esa es mi opinión, hermano. Muchas gracias, hermano, muy amable. Voy a leer por último esta parte que habla del fruto del Espíritu Santo, que es el amor. Y quiero pedirle a mi hermano Noé si después de yo leer esta parte, él nos regala un comentario. Dice aquí, el fruto del Espíritu Santo es el amor. Por el Espíritu Santo, Dios y su Hijo actúan en el corazón de cada creyente, dándole el amor genuino como fruto y tarea. Para apreciarlo es necesario ver en paralelo Gálatas 5, 22, 23 y 1 Corintios 13, 4 y 8. Pues las características del amor en Corintios se corresponden y son enlistadas en Gálatas. La apertura al Espíritu Santo en la persona y en la comunidad se manifiestan en el amor sincero que inspira a la obediencia, al servicio, a la preocupación por el bienestar de unos por otros. Adelante, mi hermano Noé. Noé Hernández, adelante. Pasa a ustedes, hermanos. Muchas gracias, hermano Tavera. Creo que es importante comprender, ¿no?, el Espíritu Santo en la vida de nosotros, porque hace todo lo que ustedes ya han comentado. Me llama la atención, hermanos, y tenemos que apuntalar el primer punto que dice, por el Espíritu Santo Dios está presente de manera activa y vivificante en el mundo. Es poder de Dios que da vida nueva. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos transforme, entonces como consecuencia vamos a tener lo que dice Gálatas 5:22, ¿verdad? Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Estos frutos del Espíritu manifiesta que nosotros como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, manifestamos eso que hay en nuestro corazón. Entonces es necesario que cada creyente comprenda qué tanto influye el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas, para que podamos responder y dar lugar al Espíritu que está en nosotros. Yo siento que hoy debemos de recuperar la importancia del Espíritu Santo en nosotros, porque de repente surgen muchos problemas, muchas dificultades
quizá porque no estamos dando mayor apertura a lo que el Espíritu hace en nosotros. Entonces me parece muy importante, hermanos, el comprender el Espíritu Santo como un motor, como una fuerza que nos impulsa a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Gracias, hermano. Al contrario, mi hermano Noé, muchas gracias. Pues de manera sucinta y muy rápida, hemos actualizado, hemos recordado lo que ya sabíamos. Ninguno de nosotros desconoce el poder del Espíritu de Dios. Ninguno de nosotros desconocemos este punto de fe elemental en nuestra creencia, en la creencia de nuestra doctrina. No nos vaya a pasar lo que le pasó a Pablo, ¿no? Iba a bautizar a la gente y les habló del Espíritu Santo y les preguntó si habían sido bautizados en el poder del Espíritu Santo, y ellos dijeron, ni lo conocemos. Y tal vez nosotros lo conocemos, pero no hemos dejado que ese poder actúe en medio de nosotros. Y es lo que tenemos que hacer a partir de ahora y en adelante. Que esta actualización, que esta habilitación sirva para eso. Esto no puede ser una capacitación, porque una capacitación lleva todo un proceso largo. Y nosotros ya dominamos esto del Espíritu Santo. Ahora solamente hemos de dejar que actúe en medio de nosotros. Quiero compartirles, hermano Benjamín, la infografía que te mandé, se la podía regalar a los hermanos aquí a través del Zoom, o hacérselo llegar al WhatsApp. Y quiero compartir con ustedes un pequeño test. Sí, con gusto, hermano. Sí, gracias. Y quiero compartir con ustedes un pequeño test para que me ayuden a contestarlo. Permítanme un momento. Bueno, ahí está en el foro pastoral la infografía que acabo de dejarles, y voy a pasarles un pequeño test. No más que la tecnología nos rebasa. Pero enseguida lo arreglamos. Ahí está la infografía, hermano Rodolfo. Sí, gracias, hermano Esdras. Quisiera saber si me pueden ayudar a compartir. Acabo de subir al foro pastoral el enlace para este pequeño cuestionario. No se me hace que no. Bueno, voy a dejar este lugar a mi hermano Benjamín, y yo mientras les voy a mandar el cuestionario. Agradezco a todos ustedes la atención que nos facilitaron. Bendigo a Dios por la dirección de mi hermano Apiel, y también pues les invito a que nosotros podamos incluir a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes en este proceso de formación. Es muy interesante empezar a trabajar con ellos, porque no son la iglesia del mañana, son la iglesia de hoy. Y si nosotros los preparamos hoy, vamos a tener un futuro más prometedor. Que el Señor nos bendiga grandemente, hermanos. Gracias. Gracias, hermano Tavera. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, en esta ocasión nuestro hermano Blas es el moderador, y bueno, pues yo le dejo el lugar a mi hermano Blas. Gracias. Gracias, hermano Benjamín. Muchas gracias, hermano Rodolfo Tavera. Damos gracias a Dios por su vida. De igual manera, a nuestro hermano Aviv Sánchez, también damos gracias por la vida de nuestro hermano.
Y bueno, gracias por las exposiciones que han dado, nos han compartido. Y sin duda, pues nos vamos con grandes aprendizajes. Reafirmamos, ¿verdad?, en nuestra fe, reafirmamos cosas que quizás ya sabíamos, hermanos, o nos retroalimentamos, ¿verdad?, en cosas que ya habíamos conocido o que hemos estudiado. Y bueno, simplemente es lo que estamos haciendo, ¿no? Seguirnos preparando y seguir reafirmando estos puntos que son de vital importancia para nuestra vida. No me queda más, hermanos, simplemente agradecerles a su presencia, a su participación y bueno, pues ir combinando, hermanos. Voy a darle lugar a nuestro hermano Esdras Valencia para que pues él nos dé avisos, palabras finales y pues también nos despida en oración, mis hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y pues que tengan un excelente sábado de reposo. Muchas gracias, hermano Blas. Pues deseo sumarme, hermanos, a la gratitud, primeramente a nuestro Dios que nos da la oportunidad de participar de esta reunión en la modalidad virtual. Agradecerle a mi hermano Benjamín junto con mi hermano Blas, quienes estuvieron a cargo de la organización de esta reunión. Que Dios les bendiga. A mi hermano Blas, que fue el moderador de la misma. De manera especial también a mis hermanos ministro Aviv Sánchez y diácono Rodolfo Tavera. Perdón, no mencioné diáconos también, mi hermano Blas y mi hermano Benjamín, ambos diáconos y pastores. Agradecerles a nuestros expositores, hermanos, para quienes quiero pedirles que les llevemos en oración. Ambos actualmente están esforzándose arduamente, estudiando, hermanos. Mi hermano Aviv está estudiando una licenciatura en teología. Mi hermano Rodolfo es estudiante de la carrera pastoral en el seminario de entrenamiento ministerial. Así que deseamos que nuestro Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos en este proyecto que ambos han emprendido para servir a la iglesia. Agradecerles a ustedes, a los pastores, hermanos, y solamente quiero recordarles que estas capacitaciones son un refuerzo, mis hermanos, para la labor que todos tenemos que hacer en las congregaciones locales. El compromiso es llevar el discipulado con los hermanos de nuestra localidad. Así que bendito sea Dios, porque lo que hoy nos han compartido nuestros hermanos ha sido un buen refuerzo. En breve, hermanos, en breve voy a hacerles llegar a los pastores para que ellos puedan distribuir también en la localidad la grabación de esta reunión. La reunión se está grabando. Ustedes la podrán ver en su momento a través de YouTube como un refuerzo, hermanos, ¿verdad?, para la impartición de este sistema integral de discipulado. También pedir la oración por mis hermanos Benjamín y Blas, quienes también son estudiantes del seminario de entrenamiento ministerial actualmente, hermanos. Que Dios bendiga sus vidas, su pastorado y sus estudios. Y quiero recordarles, hermanos, que la siguiente reunión de actualización sobre el sistema integral de discipulado va a ser el próximo viernes 19 de noviembre de este año, hermanos. Nuestros expositores confirmados son, para impartir el punto de fe número 5, el ser humano, el ministro Jacobo González Torres. Y para impartir el punto de fe número 6, el Evangelio, el ministro Ricardo Méndez Carreño. Así que les invitamos para que anoten ahí en su agenda, hermanos, el 19 de noviembre a las 8 de la noche con el favor de nuestro Dios. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios y vamos a despedirnos con una oración. Amado Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. Gracias porque nos has concedido la vida hasta el día de hoy, Señor, como un don tuyo. Y ya en este momento, Señor, en el cual por la fe nosotros sabemos que nos encontramos en este día de reposo, en este día especial que tú has escogido desde el inicio de los tiempos para bendecir al ser humano.
pues nosotros, Señor, ya hemos sido bendecidos desde un inicio, porque hemos podido meditar en tu palabra, Señor, y nos sentimos agradecidos contigo. Ahora te pido que a tus hijos e hijas, a cada uno nos permitas disfrutar del descanso reparador a través del sueño, Señor, y que en la parte clara de este día de reposo, en la dinámica de cada congregación local, podamos experimentar momentos de bendición, momentos de comunión, momentos de aprendizaje, Señor, pero también momentos en los cuales podamos ser desafiados por ti a través de tu Espíritu Santo para servir en tu obra, Señor. Gracias por todo, bendito Dios. Gracias por tu palabra, gracias por las aportaciones que tus siervos han dado, Señor, en las exposiciones, en la dirección, en los comentarios que se han vertido. Nos despedimos, Señor, no de tu presencia, sino de esta reunión. En el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pasa a vosotros, hermanos, que Dios los bendiga. Pueden abrir sus Pasamos a micrófonos. saludarles. Pasamos bendiciones a todos. Buenas noches. Gracias. Ahí, A vosotros. aquí en el, Dios los bendiga a aquí en todos, el chat hermanos. está Pásanos. la dirección del quiz para que por favor participen. Abogado, Dios te bendiga. A ti también, Abiel. Todos a todos. Gracias, hermanos. bendiciones. El Espíritu Santo les guíe. Gracias, por favor. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano Benjamín. Igualmente, Gracias, saludos hermana. a todos, hermanos. Hermano Dios Molina. bendiga. Hermano Esdras. Lina. Amén, hermanas. Pasa vos. Pasa vos, hermano. Pasa vos. Pasa voz a todos. Paz. Que Dios les bendiga. Pasa vos. Ay, Ay, mi hermano. Pasa